Durante tiempos inmemorables, los mitos y leyendas de seres fantásticos inundan la vida del ser humano. En ocasiones no sabemos distinguir la realidad de la fantasía, así como tampoco somos conscientes de la existencia de los inmortales descendientes de Caín. Pero también hay otra casta de seres inmortales que envejecen a un ritmo más desacelerado que nosotros. Estas fueron las últimas palabras de mi abuelo día antes de morir. Él murió de una manera brutal, pues su cuerpo fue destrozado por un animal que a la fecha no se sabe qué tipo de bestia es. Él siempre me contaba historias sobre un licaón o licántropo, como se conoce comúnmente. Seres capaces de llevar a cabo una impresionante transformación, de mitad lobo, mitad humano, tan solo con la aparición de la mítica luna llena. Además de tener una fuerza descomunal, envejecen mucho más lento que un humano. Incluso, se dice que son inmortales. Espero encontrarme con uno de ellos el día de hoy. Era la conversación que tenía con mi hermano Rodolfo. ¿Qué? ¿Acaso estás loco?, me respondió en tono burlón. Esas son leyendas que nuestro abuelo contaba para que no entráramos al bosque, porque habitaban animales peligrosos. Y ve lo que le pasó. Murió atacado por uno de ellos. Sus palabras no me hicieron mella, pues estaba completamente seguro de que la eterna noche nos oculta maravillas y muchos misterios. Contesté a su tono burlón. Sé que me encontraré con uno de ellos muy pronto. He pasado gran parte de mi vida fascinado en investigaciones. Tengo plena seguridad de que existen. Y en esas investigaciones he descubierto coincidencias macabras, tanto que me inspiré y me aventuré en el mundo de lo sobrenatural. Naturalmente, siendo un ávido lector y escritor de varias novelas de horror, siempre conservando ese tema de incertidumbre, para hacer que mis lectores despierten y vean que no estamos solos en la oscuridad, ya que todos los miedos que nos acechan en las noches son reales. El día de hoy recibí una llamada muy extraña. La mujer que me contactó tenía un acento raro. Su nombre Nuada no era menos raro. A esto, aunándole que en ocasiones su voz no eran palabras, parecían escucharse gruñidos. Jamás en mi vida había escuchado un nombre como ese. También llamó mi atención el número del cual marcó. Ese número era privado. Y lo más extraño fue que me citó en un cementerio que no está lejos de aquí, justo antes del crepúsculo, a las 5 de la tarde. Aspiré aire muy profundo, tratando de saber quién era y cómo dio conmigo, pero no recordaba haber escuchado esa voz antes. Sin embargo, aunque sea mujer, tomaría mis precauciones. Más tarde, ese mismo día, me encontraba en el lugar indicado para la cita, cerca de una sepultura con un enorme mausoleo que a sus costados tenía unos grandes lobos de mármol. Parecían ser guardianes del sepulcro. Me dispuse a esperar a la misteriosa mujer. «Hola, espero no te haya hecho esperar mucho tiempo», dijo una voz a lo lejos entre los árboles y tumbas que se encontraban alrededor del mausoleo. Cuando la dueña de la voz apareció, hipnotizado por su belleza, no dejaba de mirarle. Era una mujer joven de algunos 22 años. Su complexión era algo llenita, por así decirlo, sus caderas proporcionadas y su enorme escote aunado con esa piel aperlada y de mirada profunda, sin duda, a más de uno intimidaría. Me sentí acechado por aquella mirada tan escrutadora. Semejaba la de un animal cuando te ronda justo antes de devorarte. Ella se acercó a mí con sigilo. Noté que traía una vestimenta algo extraña, pues hacía frío. Ella solo llevaba un atuendo escotado transparente, mostrando mucho de su tersa piel, mientras yo traía gabardina y bufanda. «Espero que podamos charlar. He oído mucho sobre ti, y sé que eres la persona indicada para contarte
lo que has estado buscando por toda una vida. Así que si no te incomoda, te invito a venir conmigo a un lugar más cómodo. Espero que tengas mucha tinta y papel, pues esto será algo largo, me dijo, al tiempo que tomaba mi mano para llevarme frente a la enorme puerta plateada del mausoleo. Sin más, le colocó una extraña llave con simbología que aparentaba ser muy antigua, algo que jamás había visto. Al abrir aquel sepulcro, justo detrás de esa puerta, se encontraba una escalera que conducía hacia un oscuro pasadizo. Luego, empezamos a descender, con ella siempre al frente, y yo como un autómata siguiéndole sin dejar de mirar su ondulado caminar, ya que su ropa no dejaba nada a la imaginación. Sin embargo, dejé mis pensamientos lascivos a un lado. Mi presencia en ese lugar era con otros fines. Llegamos a una cámara interior del mausoleo. Ella abrió otra puerta de par en par, y quién se podría imaginar que ahí en la penumbra sepulcral se encontraba un estudio o habitación, con un féretro plateado en medio, y unas enormes espadas muy antiguas cruzadas sobre él. Ven, toma asiento, ponte cómodo y escúchame, pues mi linaje depende de ti, me dijo ella, con sus ojos ámbar tan hermosos como el fulgor de la luna llena. Sé que tal vez esto sea raro, pero todo lo que crees, todo lo que escribes y todo lo que relatas de vampiros, semidioses y otras criaturas fantásticas, en verdad existen. Viéndome a los ojos, con una fría mirada enfatizó: yo soy uno de ellos, diciendo con una seriedad que me heló la sangre, haciéndome tragar la mucha saliva que ya se había acumulado de sopetón en mi garganta. Mis nervios se pusieron al máximo cuando escuchaba lo que me decía. Sabía que me estaba diciendo la verdad, y mi temor era que se transformara en la bestia irracional que llevaba por dentro. Mi especie es Licaón, o como ustedes suelen llamarnos en sus leyendas, licántropos. Me lo dijo así, tan natural, como si ella esperaba que mi reacción fuera de calma, pero la verdad era que sentía miedo y ella lo notó. No tengas miedo, no voy a devorarte. A diferencia de lo que cuentan sus leyendas, los verdaderos licaones sabemos soportar el hambre y los deseos de saciarla, no como los bastardos sin linaje que son unos verdaderos animales. No sé por qué, cuando ella me contaba esto, su expresión a tales seres híbridos era tan repulsiva. Su rostro enmarcaba mucha ira hacia ellos. Mi nombre, como te había dicho, es Nuada, volvió a decirme. Yo me sentí un tanto incómodo viéndola a la luz de las antorchas. Era lo que iluminaba la habitación, y tuve la necesidad de interrumpirla. Disculpa, pero si es verdad lo que me dices, ¿podrías darme una prueba? No sé, tal vez una transformación, mostrándome algo real. Ella solo volteó a verme con una mirada fría y acechadora que hizo estremecer más mi cuerpo, pero solo dijo: si esa es la única manera de que me creas, así será. Se postró de rodillas, apoyó manos y pies en el suelo. Luego miré cómo su rostro se empezaba a deformar. Noté que de su espalda los huesos se contorsionaban bajo su piel, como si modificaran su lugar de manera realmente imposible. Sus uñas se alargaron asemejando garras de un animal. Del rostro ya no había signos de aquella belleza humana, ahora eran rasgos animales. Sus gritos o gruñidos aún rondan mi memoria, pues parecía que en cada reacomodo de huesos sufría un agónico dolor. Luego detuvo su transformación, regresando a su forma normal. Para mí había sido más que suficiente para creerle. Se postró nuevamente de pie frente a mí con la apariencia de la bella mujer que había conocido. Fascinado por lo que había presenciado en aquella bella mujer, saqué tinta y plumero preparándome para escribir lo que Nuada estaba a punto de contarme. Sabía que sería algo nunca visto por la humanidad actual.
Entonces Noada empezó con su relato. Hace mucho tiempo, mucho antes de que llegase un Mesías, existió uno de los padres de sangre pura e iniciador de las castas Licaón. Era un rey culto y religioso, muy querido por su pueblo, el que ayudó a modernizar la vida salvaje que habían llevado hasta entonces. Fundó la ciudad de Licosura, una de las más antiguas de Grecia, y en ella erigió un altar a Zeus. Pero su apasionada religiosidad lo llevó a realizar sacrificios humanos, lo que degeneró a su posterior transformación, debido a que no podía saciar su sed de muerte y sangre, siendo la causa que se le imputara una maldición, llegando al punto de sacrificar a todos los extranjeros que llegaban a su casa, violando así la sagrada ley de la bendita hospitalidad. Tal aberración no pasó desapercibida para Zeus, quien se hizo pasar por un peregrino hospedándose en el palacio. Licaón se preparó para matar al supuesto peregrino, pero alertado por algunas señales divinas, quiso asegurarse antes de que no era un dios como afirmaban los temerosos súbditos. Para ello, hizo cocinar la carne de una de sus víctimas y se lo sirvió a Zeus. Este, al ver lo que le habían servido, lleno de ira, lo condenó con la maldición de transformarse en licántropo por siempre. Lo llevaría eternamente de generación en generación, cada luna llena. Luego incendió el palacio que había sido testigo de tanta crueldad. Esa era la manera como Licaón reinaba en secreto. Su hambre era voraz, nadie podía desafiarlo. Con el tiempo, tuvo descendencia con algunas mujeres de las cuales él abusaba, en su mayoría plebeyas del reino, porque debido a la maldición de Zeus, sus impulsos animales siempre estaban a flor de piel. Era imposible poder controlarse. Pero los hijos nacientes bastardos eran asesinados casi de inmediato al nacer, ya que la mayoría de ellos nacía en noches de luna nueva, desgarrando el vientre de su madre y con media transformación como lobeznos aberrantes. Sin embargo, uno logró sobrevivir, debido a que éste nació en plena luna llena y con apariencia completamente humana de sangre pura, digno de ser sucesor del rey de Arcadia. El nombre de este príncipe fue Baco. A la edad de 6 años, apenas aparentaba la edad física de un pequeño de 3, pero con una inteligencia muy superior, así como otros grandes talentos, pues poseía gran fuerza y agilidad. El príncipe creció, pasaron 10.000 lunas, y Baco físicamente tenía la edad de 28 años, pero su apariencia física era de un muchacho de apenas 15, y cada luna llena él perdía la razón. En su transformación, se volvía violento, por eso se dio cuenta que cada ciclo su apariencia seguía igual sin cambios en él, pues inconscientemente se alimentaba de la gente que desafortunadamente viajaba por los parajes en las afueras de Grecia. También se dio cuenta que cada vez era más fuerte, con cada luna llena, y su olfato se agudizaba a tal punto de distinguir desde lejos a un hombre o una mujer. Eso lo desconcertaba, pues empezaba a comprender el poder de su maldición, o tal vez bendición al poder cambiar a voluntad durante algunas noches. Incluso, cuando no había luna, podía cambiar a voluntad y ser consciente de sus actos, algo que ni su padre podía hacer. Así creció Baco hasta tener la apariencia física de un hombre de 20 años, y en plena celebración del rey, se presentó ante él como aquel hijo bastardo dispuesto a reclamar el trono. Entonces, Baco retó a Licaón en una violenta batalla a muerte. El príncipe contaba con una gran ventaja, ya que él podía controlar su maldición a voluntad, y su padre solo en las noches de luna llena, al igual que los bastardos sin linaje que rondan en las sombras. La batalla duró varias horas, al punto de volverse un espectáculo digno del mismo Coliseo. Solo podrían morir arrancando su cabeza
o traspasar su corazón, y aquellas dos bestias, convertidas en hombres lobo, luchaban fieramente hasta que Baco puso fin a esa batalla, sacando el corazón de su padre, para después devorarlo frente a la multitud, reclamando lo que por derecho le correspondía. Yo estaba tan impresionado, sin dejar de escribir tan increíble suceso que databa de cientos de años atrás. Pero tenía una pregunta, que era inminente, y dejé de escribir y le dije: impresionante todo esto, pero podrías decirme, ¿en dónde entras tú? ¿De qué linaje desciendes? Ella, como siempre, con aquella mirada fría que taladraba los huesos, solo me contestó: tranquilo, todo a su tiempo, no comas ansias. Continuando la historia, Baco reinó Arcadia con un gran poder, pues los enemigos que querían invadir su ciudad se enteraron del gran poder del rey, una maldición que mantuvo a raya a los enemigos por años. El nuevo rey contrajo nupcias con varias mujeres, pues sus deseos carnales eran demasiado grandes, teniendo descendencia con todas, y tales bebés nacían con la maldición de su padre, pero a diferencia de él, crecían a un ritmo normal, y al llegar a la edad de 20 años, dejaban de envejecer. El rey Baco, orgulloso de su linaje, enseñó a sus hijos el arte de la guerra y de cómo controlar su maldición a voluntad. 4 eran los príncipes arcadios descendientes del lobo patriarca, a los cuales se les apodó Licaones, pues su brutalidad en batalla hacían recordar al lobo primogénito, su abuelo Licaón. En cierta batalla, uno de los príncipes que encabezaba el ejército de Arcadia fue aprisionado por el joven imperio persa y sometido a tortura, ya que para los persas, al ver cómo el príncipe podía convertirse en un lobo, les pareció algo asombroso. Al ser descubierto el secreto del trono arcadio, el emperador persa trató de que sus soldados de élite pudieran dominar tal maldición. Ordenó desangrar al príncipe degollándolo, vertiendo su sangre en una enorme vasija de plata para que sus soldados la bebieran. Era sangre real de un Licaón puro, y surtió el efecto requerido, convirtiéndolos en licántropos, pero sin linaje. El emperador persa no contaba que los licántropos que él había creado no podían controlarse, no como lo había visto en el príncipe. Tampoco sabía que gracias al entrenamiento y destreza militar de nuestro rey, mi pueblo era muy superior, y pronto diezmaron a la mayoría de sus aberraciones mestizas, cobrando venganza por la muerte del príncipe. El rey de Arcadia se dio la reputación de estar bendecido por los dioses y por seres del inframundo, obligando a Jerjes a desplegar su arma a otro punto de Grecia, sin siquiera voltear a ver Arcadia, pues estos guerreros no saciaban su sed ni su hambre, asesinándose entre ellos mismos. Estos aberrantes seres fueron llevados a las batallas del imperio persa, con grandes resultados debido a que los dejaban saciarse con gente inocente, teniendo un doble efecto, porque a la vez creaban más malditos como ellos. El emperador persa Jerjes trató de invadir Arcadia, quería diezmar a mi pueblo y nuestro linaje para someter al rey Baco. Pasaron siglos, y el rey de apariencia madura, pero con más de 400 años, vio caer y renacer ciudades. Después, él y su estirpe decidieron perderse para convertirse en leyenda de Grecia, fingiendo su muerte. Y la leyenda de los Licaones solo quedó viva gracias al poder y dominio del primer lobo Licaón, que fue mi padre Baco, el que ahora yace en la cripta enterrado en este ataúd. Saqué mi pañuelo para limpiar el abundante sudor que corría por mi frente. Todo era fascinante, y hasta el momento seguía respirando con vida. No obstante, tenía dudas. ¿Para qué me quería? ¿Cuáles eran sus planes para conmigo?
Sin dejar de admirar aquella beldad, pero enigmática mujer, mi cabeza se llenó de pensamientos imaginando que lo mejor estaba por venir.